anunciar conforme la necesidad de Dios. Es importante que comprendamos la relación que tiene la profecía con el tiempo y cómo el tiempo no afecta a Dios, como si nos afecta a nosotros sus criaturas, que estamos sometidos bajo la ley del tiempo, bajo el vector, bajo la línea de la temporalidad. Y la correcta comprensión de esto nos va a llevar a poder degustar las profecías desde una perspectiva correcta, por lo menos desde una perspectiva amplificada. Y va a ser fácil leer este tipo de profetas y sobre todo cuando se dé el caso que estemos leyendo los escritos del profeta Daniel, una correcta interpretación de lo que la profecía significa nos va a dar mayor claridad. Y no solo Daniel, también en el Apocalipsis vamos a tener una macrovisión correcta desde la perspectiva profética en la cual es escrito el libro. Entonces, hay que entender algo, y es que desde nuestra perspectiva humana, desde la temporalidad, desde la manera en que nosotros nos expresamos diariamente, el tiempo es un ingrediente de la ecuación de nuestro diario vivir. En nuestros brazos izquierdos, algunos usamos reloj, otros miran el reloj de la cocina, el del microondas, el del celular. Pero la vida del ser humano siempre ha girado en torno al tiempo. Ya desde antiguo había tanta inquietud por el tiempo que incluso a veces hasta era una deidad. El tiempo se convertía en una deidad que era representada en un hombre andando en una carroza girando. O el Ouroboros, que es la clásica figura en la que una serpiente se está mordiendo la cola, simbolizando que el tiempo es cíclico. Porque ya los antiguos veían cómo el tiempo se iba reciclando a través de las estaciones. Y comenzaron entonces a medir el tiempo y hacer el tiempo parte fundamental, no solo desde su pensamiento mágico, sino también práctico, para poder medir los tiempos de siembra y de cosecha. Entonces el tiempo siempre ha jugado parte de nuestra vida, ¿ya? Y es precisamente la perspectiva que nosotros tenemos del tiempo la que muchas veces nos hace confundir cuando estamos leyendo una profecía. Entonces, si ustedes pueden ver la imagen que tenemos ahí enfrente, que es una imagen poco propicia, lo que tenemos ahí es una caracola que está representando la proporción áurea o lo que llamaban el número mágico, ¿cierto? Que está implícito como en todas las fractales o formas de la naturaleza, y con un reloj para simbolizar un poco la relación que tiene, que estrecha entre el tiempo y la naturaleza, y cómo nuestra naturaleza es temporal. Sin embargo, cuando nosotros leemos la profecía, cuando Dios le hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento, a veces pareciera que la profecía no tuviese una línea de tiempo así como nosotros lo percibimos. Nosotros vivimos el tiempo en función de pasado, presente y futuro, una línea recta, un vector completamente direccionado en una línea recta. Es el tiempo lineal. Yo puedo recordar por la memoria todo aquello que ya viví, pero desear vivir aquello que ya viví no puedo.
porque parece que el tiempo va corriendo y no puede retroceder, sino que vamos en una constante permanente y a esa constante le llamamos presente. Presente es el carro que va recorriendo la carretera, pero que no puede retrocederse y que aquello que puede percibir mientras está en este carro en la carretera, mientras estás conduciendo, es el presente. Pero cuando tú crees haber capturado el momento presente y meditas sobre él, ya es memoria. Por lo tanto, cada que intentamos capturar el presente, parece que ya estamos pensando es en el pasado. Tú puedes tener o hablar de manera en un verbo, conjugar un verbo en presente. Estoy comiendo. Pero en el mismo momento en que tú piensas sobre el hecho de que estás comiendo, ese, eso que estás verbalizando ya es un reflejo de algo que ya pasó, sin aún así que estés comiendo. Porque va pasando el tiempo y va acumulándose como un carro que se mueve en línea recta. Y el futuro, pues es todo aquello que sabemos que hemos de recorrer de un punto A un punto B, pero que todavía no hemos recorrido. Entonces, en términos prácticos, el hombre simplemente puede hablar de una experiencia presente, porque en nuestra perspectiva, en nuestra realidad, en nuestra práctica, el pasado no existe y el futuro tampoco porque no ha ocurrido. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra capacidad, desde nuestra visión, desde nuestra humanidad, nosotros estamos diseñados, nuestro cuerpo, nuestros sentidos están facultados para poder acceder al momento presente. ¿Ya? Y la profecía parece romper todos los esquemas del tiempo lineal, del tiempo en que nosotros vivimos. Si normalmente uno le pregunta a una persona que no conozca mucho de la Biblia o que haya escuchado de las profecías de Nostradamus, Parravicini, de Savaganda o cualquier libro profético de los Vedas, vamos a encontrar que es muy común que asociemos profecía con vaticinar algo del futuro. O sea, tenemos asociado la profecía a anunciar eventos que no han ocurrido. Adelantarme en el viaje y decir qué es lo que va a ocurrir en ese viaje, aun a pesar de que yo estoy cruzando mi temporalidad. Pero esa es una perspectiva muy pequeña, muy limitada y muy sesgada de lo que es la profecía. Y no quiero que nosotros nos confundamos viendo a la profecía de manera lineal porque no lo es. La profecía no está sujeta a nuestra percepción del tiempo lineal. Y vamos a ver un poco de esto. Y, por ejemplo, voy a usar Mateo 24, todavía no lo pongamos en pantalla porque lo voy a usar más adelante, y el libro de Joel precisamente. Entonces, sacando a la profecía de la linealidad por la cual nosotros percibimos el tiempo en un pasado que recordamos, en un presente que estamos viviendo y en un futuro que no hemos vivido, vamos a encasillar a la profecía como en una especie de no tiempo. Imaginémonos cómo Dios, que no está sujeto por la ley del tiempo, puede ver todos los eventos desde el momento en que inició la creación hasta el día en que tú estés con Él, compartiendo en su reino. Para nosotros no está ocurriendo esto todavía. Y esto es bien interesante en lo que nos vamos a adentrar. Para nosotros como iglesia no está ocurriendo esto todavía. Pero desde la perspectiva de Dios, no limitada por el tiempo, dice que nosotros ya estamos sentados en lugares celestes. Dios dice de ti y de mí que estamos sentados en lugares celestes. Y tú dices, no, pues yo estoy en mi casa, estoy escuchando un audio, una charla sobre la palabra de Dios. ¿Cómo es eso de que yo esté en tiempos?
con el Señor en el reino de Dios, pero ¿cómo es eso posible? Pues siendo el tiempo no siendo una constante que no es lineal, y si ampliamos un poco nuestra visión, de acuerdo a lo que vemos en las profecías, parece como que el tiempo se curvara y se torciera como una espiral, algo así como lo que estamos viendo en pantalla. El tiempo se torciera y Dios, fuera de eso, puede vernos en todos los aspectos de nuestra vida. Como cuando tú tomas un film, una cinta cinematográfica, y ves una película cuadro por cuadro, porque en últimas, lo que nosotros vemos o llamamos del cine, simplemente es un formato en el que una cinta está pasando más o menos a unos 27 cuadros por segundo. Pero como el ojo humano no tiene la capacidad de digerir la velocidad de 27 cuadros por segundo o 27 fotogramas, 27 imágenes, 27 fotos por segundo, entonces se da una ilusión de movimiento que nuestro cerebro interpreta como que algo está teniendo fluidez, movimiento, y eso es lo que vemos todos nosotros normalmente cuando vamos a cine. Estamos completamente engañados por nuestro cerebro y juramos que el carro de la película, del film de acción, se estrelló y explotó y todo parece muy natural. Pero en realidad es un completo engaño. Simplemente estamos viendo fotogramas que nuestro cerebro interpreta como movimiento. Yéndonos un poco a la perspectiva de Dios, vamos a encontrar que la vida de nosotros para Dios es como que puede ver nuestro pasado, presente y futuro como en fotogramas, para darnos un poco la idea y el concepto que tiene Dios en el tiempo, y así dar a entender un poco lo que es la profecía. Entonces, si Dios nos ve así, nuestra vida o nada para Dios es un secreto, y Dios puede intervenir en cualquier fotograma y puede saber lo que hay en el otro fotograma. Porque cuando tú no vives bajo la perspectiva de un tiempo lineal, entonces no estás limitado por él. Y si nosotros entendiésemos por intuición, porque desde la experiencia es muy complejo digerir esto, pero por intuición podemos acceder a la comprensión de que Dios está por fuera del tiempo y el tiempo no lo limita. Desde esta perspectiva, si yo araño un poco de lo que es el tiempo en la perspectiva de Dios, ¿cómo esto puede llegar a modificar mis oraciones? Miren que en la medida que yo conozca de Dios, en esa medida puedo activar mi fe para pedir cosas conforme a la naturaleza de Dios. En la medida de tener un Dios grande, mi fe se va a poder amplificar a ese Dios grande y mi expectativa grande es. Pero en la medida en que yo tenga un Dios pequeño, mis expectativas van a ser pequeñas. Entonces, cuando comenzamos a romper el velo de nuestra linealidad o de la concepción lineal que tenemos de Dios y del mundo espiritual, es como si se nos abriese otro mundo de posibilidades que pueden llevar a tu oración a cambiar. Porque qué grande es descubrir que a Dios no lo limita el tiempo. Fíjate cómo puede cambiar tu oración cuando tú tienes una concepción diferente del tiempo de Dios. Solo piensa en esto un momento. En la medida en que conozcamos un Dios que no está limitado por el tiempo, ¿cómo puede llegar a ser nuestra oración? Por eso es que podemos pedir por personas del pasado, porque a Él no lo limita el tiempo. Y si Dios sabe que alguien en el futuro está orando en el futuro para nosotros, que es el presente de nosotros, en algo que ya pasó, y si Dios ve todo el panorama completo,
significa que incluso podemos interceder por cosas del pasado. Pero lo corto allí porque nos vamos a poner un poco abstractos en la materia. Pero solo mi punto es, no limitemos a Dios, no limites al Señor, porque al Señor no lo limita el tiempo. ¿Y sabes algo? A tu espíritu tampoco lo limita el tiempo, porque nosotros somos más habitantes del no tiempo y el tiempo es lo raro. El tiempo es el tiempo lineal es la constante extraña en el mundo. Nosotros estamos viviendo algo extraño, porque primero las cosas nacieron en el espíritu y después nacieron en la materia. Las cosas primero fueron en el mundo espiritual y después la materia se formó. Ya existían los ángeles y ya existían las criaturas que habitan el cielo antes de que el hombre fuera creado. Así que lo extraño, la condición extraña la estamos viviendo nosotros. La condición natural es que somos, aunque nuestro espíritu no está sujeto por el tiempo. Y los profetas, cuando nosotros leemos los profetas, vamos a ver que parece como que ellos doblasen el tiempo. Entonces una profecía es como si fuese una especie de cordón retorcido con nudos, una soga que da una vuelta y al dar la vuelta, una punta es capaz de tocar a la otra. Y estamos hablando de la misma cuerda que desde un punto de partida puede tocar al punto donde termina y se hace flexible para Dios. En la profecía de Joel o en cada una de las profecías, vamos a ver, algunas se puede leer más claro esto de lo que estoy hablando que en otras, en la que el Señor nos está refiriendo a un momento pasado, a un momento que están viviendo mientras el profeta está pronunciando la profecía y al mismo tiempo está anunciando algo que hemos de vivir en nuestros días o en el futuro. ¿Cómo Dios puede desdoblar el tiempo y entregarle ese desdoble temporal a un profeta y tocar varios puntos a la vez? Esto fue la voladura de cabeza de muchos profetas, de muchos teólogos, perdón, cuando comenzaron a analizar el mensaje de nuestro Señor en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Porque es bien interesante ver en el Evangelio de Mateo, nuestro Señor nos está hablando de una destrucción, de un acontecimiento que va a sobrevenir sobre Jerusalén. Él está viendo el templo de Jerusalén, acto seguido él comienza a profetizar sobre él. Y ahí empieza una serie de profecías. Y lo interesante de la profecía que arroja nuestro Señor es que toca diferentes puntos del tiempo, como si se entrelazaran para nuestro Señor, el presente y el futuro. Desde la perspectiva de Dios que tenía nuestro Señor Jesucristo, Él podía ver cómo se entrelazaban presente, pasado y futuro y verlos en una sola figura, en una sola dimensión. Y ese es el poder que tiene esa profecía. Entonces nuestro Señor anuncia la destrucción del templo, que sabemos que ocurrió cuando el emperador Tito de Roma envía todas sus legiones, sitian Jerusalén y en el año 70 destruyen todas las murallas, sitian la ciudad y hay un incendio terrible que acaba con muchas vidas y una hambruna subsiguiente. Y él anuncia esta destrucción física y material de este templo. Pero utilizando esa profecía, también nos vaticina, es decir, también nos anuncia, nos profetiza el final de los tiempos cuando Él habría de regresar.
en una misma profecía estaba hablando de dos eventos. Uno que ocurriría 70 años después de su resurrección y otro que ocurriría en el final de los tiempos. Y de esta manera la profecía desdobla y puede ir de un lugar a otro. De la misma manera, cuando estudiemos el libro del Apocalipsis o cuando lo conversemos, vamos a notar cómo algunas de las profecías que Juan recibió en la isla de Patmos ya se cumplieron al mismo tiempo que están anunciando algo que se cumplirá en los tiempos de la segunda venida y antes, y un poco de tiempo antes de su segunda venida. Va a hablar de personas del pasado, de cosas que el mundo ya vivió durante la predicación de los apóstoles, de tiempos modernos y aún del final de los tiempos. ¿Y cómo es esto posible? Pues porque los profetas tienen o el don de profecía, la efusión del Espíritu Santo, rasga el velo de la temporalidad y te da un vistazo, como a través de una rendija, de una puerta que se entreabre y te deja vislumbrar un poco de la perspectiva de Dios. Ahora bien, poner eso que tú ves en palabras, esa perspectiva, ese panóptico, ese pan en griego es todo, óptico es de visión, ese ver todo en una sola imagen es una construcción que para el lenguaje es harto compleja. Y por eso las profecías necesitan de la analogía, de ese lenguaje poético, porque es la mejor manera para conducir esa revelación o esa profecía. Entonces, por eso a veces parecen tener como un sentido oscuro, pero en realidad no es un sentido oscuro, sino que lleva mucha información y la manera de transmitir toda esa información es más fácil de manera alegórica, simbólica o también a través de analogías o parentescos. Porque al tener tanta carga de información, entonces la mejor manera de darla es, por ejemplo, como vemos el caso de Mateo 24 y como nuestro Señor nos anuncia tres eventos en que se iban a manifestar en el tiempo, en diferentes momentos, en una sola profecía. ¿Ya? Entonces veamos a los profetas como personas que tenían revelación y un acceso a ese no tiempo de Dios y lo expresaban, aún sin comprenderlo, porque para ellos era también ininteligible, no era comprensible. Muchas veces ellos solo veían y sentían cosas y las revelaban tal cual las veían, o a través de visiones, porque las visiones también profetizan. Una cadena de hechos a través de imágenes y símbolos van a manifestar profecía, palabras. El lenguaje no es solo palabra hablada, el lenguaje también son símbolos, el lenguaje también son imágenes. El lenguaje es todo aquello que comunica y la profecía puede venir también implícita en, en formas. Incluso para detenerme un poco allí y no irme más ahondando en este tema, la estructura del templo de Salomón, la arquitectura, el diseño, la geometría, los cimientos, las bases, hasta los colores, eran una profecía viviente de cómo iba a ser el Mesías. Todo el templo de Jerusalén era una profecía simbólica de la figura de Cristo. Cuando leíamos el tabernáculo podíamos ver cómo estaba representada toda la figura de Cristo en cada una de las partes del tabernáculo. Y cuando uno comienza a comprender la relación tan estrecha y cómo la Biblia es el tiempo que se tuerce y se retuerce y el final es el principio es el final, lo que dice Joel es lo que está pasando ahora, lo que dijo Juan en una isla es lo que va a comenzar a pasar y se está ya manifestando en estos tiempos. Y cómo es tan maravilloso el poder ir comprendiendo y ver la grandeza de Dios y cómo revela su tiempo a todos nosotros,
el que hace incluso que nuestra intimidad con Dios se vuelva más agradable, porque qué bueno es poder hablar, tener intimidad con un Dios que no está limitado por eso, que te puede contar cosas que no han pasado, te puede incluso decir el porqué de ciertas actitudes tuyas, que Él sabe cómo se conectan con tu pasado y por eso te puede sanar. Puede retroceder en el tiempo un corazón a través de un milagro, un corazón que esté envejecido, que esté desgastado, lo puede retroceder en el tiempo y generar un milagro. Porque es cierto que hay diferencia entre sanidades y milagros. Hay milagros que pueden ser, perdón, hay sanidades que en realidad no son tal, no son la cura de una enfermedad, sino que realmente ocurrió un hecho milagroso, un cambio de forma, un cambio de tiempo. Eso es un milagro. Cuando José hizo retroceder el tiempo, y ese es el día, el que dicen el día del no tiempo, incluso está dentro de la ciencia, se estudia el día en que se detuvo el sol, y ese día está consagrado en, en, en la Biblia, en las Escrituras, con el Templo de Israel. Y es bien interesante, ¿no? Es bien interesante cómo la Biblia narra ese hecho y cómo Dios juega con todo esto. Así que los animo a que comencemos a ver a Dios desde una perspectiva aún más alta, porque Él no cabe dentro del pasado, presente y futuro. Él es y será. El nombre que Dios nos revela en el Sinaí a todos nosotros. Y esto lo tenemos que saber porque es la primera gran revelación de su trascendencia, es yo soy un Dios, yo soy el que seré, yo estoy por fuera del tiempo, yo estoy por fuera de toda comprensión, de todo esquema. El amor y el ser absoluto paseando con nosotros y diciéndonos hijo, hablándonos en nuestro propio lenguaje, en el lenguaje tuyo y mío, y dándonos la posibilidad de que lo descubramos y que disfrutemos de quién es Él. Esa es la gracia que tiene su iglesia y esa es la gracia más especial que nos va a profetizar el profeta Joel. Entonces, con esta pequeña introducción a la profecía muy a otra manera, no lo quería hacer como de explicar desde el latín, desde el griego, desde el hebreo, que es profecía, sino desde la concepción del tiempo, que está muy ligada, para que cuando leamos estas profecías podamos verlo desde esa temporalidad, ¿ok? Así que vamos a empezar con Joel capítulo 1. Bien, primero pues vamos a ubicar a Joel porque hay que darle una ubicación temporal para irnos familiarizando con el profeta. Es un profeta dentro de la teología o la bibliología se le llama profetas menores, porque no tienen un grueso contenido y por eso le llaman así, porque su grueso de profecías, digámoslo así, no son un cuerpo único, sino que se complementan. En este orden de ideas podríamos decir que Joel, el profeta, se complementa muy bien con Jeremías y con Ezequiel. Son profetas que han descubierto la espiritualidad implícita en la ley y han advertido al pueblo, junto con Isaías, que la ley en sí no es que no sea importante, sino que la ley tiene un trasfondo, tiene un principio, tiene una base, tiene algo sobre lo que está sustentada. Y ese principio sobre lo que está sustentada la ley es un valor espiritual, es un valor más trascendente, es un valor más natural, es un amor, es un acto de voluntad.
Es más, algo que nace de tu propia voluntad, por conocer a Dios y por el querer agradarle, que por cumplir una norma. Ellos comenzaron a acercarse a esa visión espiritualista de lo que es la relación y el caminar con Dios como pueblo. Esto lo descubrieron estos profetas a través de sus revelaciones y podemos ver una triada entre Jeremías, Ezequiel y Joel en sus profecías y en sus exhortaciones al pueblo podemos degustar esa espiritualidad. Ya no simplemente el decir, arrepiéntanse y cumplan los mandatos del Señor, porque si no lo hacen, vendrá el castigo, vendrá el oprobio, vendrá la destrucción. Sino por el contrario, volveos a Dios, ¿cierto? Esa es la palabra que empezaron a predicar estos profetas y es una palabra de la que se hace eco, de la que retoma el profeta Juan el Bautista y nos comienza también recogiendo esa tradición espiritualista y y la proclama antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de su ministerio público. Él predica lo que en hebreo se conoce como el Teshuvah o el volver a casa, que nuestras Biblias traducen como el arrepentimiento. Teshuvah es volver a casa. ¿Y quién vuelve a casa? Aquel que se alejó. O sea, el arrepentimiento, visto desde un punto de vista bíblico, no es simplemente la culpa y el azote que sentimos por el haber actuado mal, sino que es cuando el teshuvah, el arrepentimiento es volver a casa. Yo me alejé de casa y vuelvo a casa. Ese es el verdadero arrepentimiento. De Dios venimos y a Dios partimos. Es un acto completamente natural, no es forzado. Esa es la gran diferencia que nosotros vemos, por ejemplo, entre el arrepentimiento de la culpa, el arrepentimiento que es culpabilidad, o se confunden o se entrelazan, culpa y arrepentimiento, y el teshuvah, que está sintonizado con la parábola del hijo pródigo, que la embarra, dilapida la herencia y los bienes de su padre, pero hace un camino de vuelta a casa, de vuelta a su padre, de vuelta a la casa de los deleites. Nótese el contexto, que para efectos prácticos, el hecho de que yo vea una falla con Dios cuando yo peco, como infringir una ley, violar una ley, o cuando yo estoy pecando y la consecuencia no sea en sí violar una ley, sino que la consecuencia es el alejamiento de la casa del Padre. Es dilapidar lo que el Padre me dio. Concebir el pecado como la dilapidación de los bienes y de los valores Ya la compramos. que Dios me dio. Pero entonces hay que dejarla para usted mañana. Usted desayuna muy temprano. Yo traigo arepas de la casa. En la casa yo tengo. El verlo de esa forma va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia completa en la manera en que yo practique mi fe. Porque entonces el pecado para mí va a ser el dolor de separarme de la casa del Padre y no el dolor porque violé una ley. Si notas la diferencia, si la notas, mira cuán diferencia hay en el espíritu y en el corazón. Mira esto, violar una ley o alejarme de la casa del Padre. Eso hace la diferencia entre el camino natural de la conversión y de la santidad con el camino forzado del escrúpulo. Palabra de Dios dirigida a Jodel, hijo de Petuel. El nombre Joel, que es una traducción castellana, viene del hebreo Yoel o Joel. Ese
es un nombre teóforo, es un nombre que lleva a Dios mediante. Y él o él, todos los nombres que nosotros veamos que terminan por lo general en él, como Gabriel, como Miguel, Uriel, estos nombres son nombres teóforos que llevan eh, implícito Dios. Entonces, por decir, Miguel, quien como Dios, Gabriel, la fuerza de Dios, Rafael, Dios sana o Dios sanador. Joel es el que lleva a Dios o el que sigue a Dios. ¿Okay? Entonces ya su nombre es, o Daniel también, por ejemplo, miren los nombres de los profetas. Ya es un nombre que implica una acción, una labor, una misión que él tiene. Y es que lleva a Dios porque lleva su palabra. Dice, hijo de Petuel. Entonces, es difícil ubicar a Joel por su referencia, porque está muy aislado, pero lo podemos ubicar como un profeta preexílico, antes del exilio, antes de que los asirios y los babilonios tomaran a Jerusalén y a Israel. Oíd esto, oh ancianos, prestad oído todos los habitantes del país. ¿Sucedió esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contádselo a vuestros hijos y vuestros hijos a los suyos y sus hijos a la generación venidera. Lo que dejó el Gazam, lo devoró el Arbe, lo que dejó el Arbe, lo devoró el Yelec, lo que dejó el Yelec, lo devoró el Hasil. Estos nombres de alimañas que vemos aquí, empecemos el Gazam, Gazam es langosta. ¿A qué langosta se está refiriendo el profeta Joel? Se está refiriendo a la langosta que se hace enjambre, que en estos días está azotando ciertas partes de África. En Angola, por ejemplo, hay una plaga de langostas y estas langostas tienen una peculiaridad y es que resulta que de pronto una de estas langostas empieza a frotar con cierto ritmo sus alas, porque perdón, empieza a frotar sus piecitos, sus paticas. No tiene, en principio las langostas no tienen alas y cuando empiezan a frotar sus pies, empieza a formarse una reacción en cadena y cuando se alcanza una masa crítica, entonces esos huevos que ponen esta generación de langostas que frotan sus patitas empiezan a desarrollar alas y se vuelve un enjambre. Un enjambre son muchas langostas. Una langosta puede llegar a medir incluso hasta 10, 12 centímetros. Se han visto langostas de ese tamaño. Esta imagen que tenemos es una plaga de langostas que en estos momentos está en África. Miren lo terrible que es eso y llegan por bandadas. Generalmente por lo que se conoce como el viento solano, que es el viento que pega desde el norte de África. Ese viento también llega a las costas españolas y se da en la estación de verano. Y con ese viento, es como que algunas veces, esto no se produce siempre, alguna de estos animales comienza a frotar sus patas y empieza a formarse el enjambre como una forma completamente misteriosa. Esto todavía es objeto de estudio, cómo se hacen los enjambres. Y hay varios entomólogos que se dedican a estudiar esto para poderlo detener. Lo grave de estas plagas, que ya recordemos en Egipto, que es una de las plagas que azota a Egipto, una de ellas es la plaga de langostas que acaba con todos los cultivos de trigo. Y no queda en el país de Egipto nada que estuviera a la intemperie y simplemente sobrevivió una parte del pueblo de Egipto con lo que tenían ahorrado en grano. Entonces, en la antigüedad esto es, y ahora, pues actualmente, miren, pues en África estamos viviendo en estos momentos esto, es terrible para los campesinos porque acaba con las cosechas, se pegan de la corteza de los árboles y arrasan con todo. Y fueron muchas las hambrunas que produjeron estos animalitos. Los beduinos le tenían pánico a estos seres. Incluso le atribuían a fuerzas oscuras o demoníacas el accionar de estos animales y hacían sacrificios y ofrendas
para no recibir este tipo de azotes o plagas. Entonces, aquí el profeta Joel nos está anunciando que lo que dejó el gazam, o sea, lo que dejó la langosta, lo devoró el arvé. Si vamos a otra traducción, estas palabras son de origen, se ha intentado encontrar cuál es la traducción de estos animales, ¿cierto? Pero es una traducción un poco incierta. Lo que sí sabemos es que son ciertos insectos residuales que después de que llegara la langosta y acabara con todo, iban a llegar otros insectos como la oruga, como el pulgón. Miremos, por ejemplo, otra traducción que nos intenta dar como un poco de contexto a cuáles son estos animales que van a acabar con esto. Dice, lo que dejó el saltamontes, lo que comió la langosta, lo que dejó la langosta, lo comió el gusano, lo que dejó el gusano, lo comió la oruga. ¿Ya? Diciéndonos el profeta que va a haber una sucesión de bichos, no solamente la langosta, que van a ser de todo, van a acabar y no van a dejar nada. Aún lo que dejen las langostas, lo van a acabar. Y eso ya es mucho decir. Miren la necesidad que tiene Joel de dar esta profecía. ¿Cómo recibió Joel esta profecía? Los profetas normalmente se agrupaban como en escuelas o en grupos. Algunos de ellos vivían cerca al templo y profetizaban cerca al templo y también al palacio del rey. Y vociferaban y profetizaban en las plazas. Pero cierto grupo de profetas, por lo general, tenían tiempos de retiro en las montañas. O sea, el Monte Carmelo, habían profetas también que se retiraban al desierto. Era muy frecuente que los profetas recibieran sus visiones y sus profecías en el desierto. Y nótese que las escrituras van llevando como un mismo hilo y una misma conducta que, para no ir muy lejos, el apóstol Pablo, como profeta del Nuevo Testamento y de la gracia de Dios, recibe toda la revelación de la gracia, del Evangelio, de la salvación para el mundo gentil, de su misión apostólica, camino a conquistar Roma y por Roma todo el mundo conocido, en el desierto de Arabia. Entonces era frecuente que los profetas recibieran estas revelaciones en lugares apartados, bien sea una montaña o en el desierto. Y es muy posible entonces que Joel en, en el desierto, generalmente era el desierto, la zona desértica era más hacia el sur, en la parte de Judá, podía haber recibido esto como visiones, visiones y revelaciones, y las visiones venían acompañadas de pensamientos y Dios iba poniendo palabras en su boca. Y la urgencia que él tenía de decir todo esto. En últimas, para resumir, estaba profetizando Joel una plaga de langostas como nunca la habían visto. Y era necesario que los ancianos que ya habían visto plagas supieran que la que habría de venir era superior a la que les habían contado o habían visto, y que le contaran a las generaciones, a los nuevos, a los jóvenes, que esta plaga era mucho más fuerte, que no era algo normal, porque parecía venir de Dios y era un azote de Dios que Él les estaba anunciando. Bien, y continúa en ese aire poético y desgarrador en la que Joel nos va a hablar. Y dice, despertaos borrachos y llorad, gemid bebedores todo de vino por el mosto, pues se os ha quitado el vino de la boca. Esta profecía o esta exhortación nos está llamando a dos realidades. Discúlpenme si me detengo mucho en cada frase, pero creo que lo vale, porque hay palabras que no podemos pasar por alto. Y aquí claramente
el Espíritu nos está revelando algo y es que el hombre puede vivir en dos realidades. Solamente hay una medida para el ser, perdón, hay dos medidas para el ser humano. Hay un ser humano velando, es decir, despierto, y hay un ser humano dormido. Bueno, podríamos decir que hay también otros sonámbulos y vuelven y duermen o se despiertan y vuelven y duermen. Pero hay dos realidades. O estoy dormido o estoy despierto, para llevarlo al extremo. Quien está abierto y despierto al mundo espiritual y quien está completamente dormido a él. Y esto, a esta dualidad es a la que está haciendo referencia Joel. Despertaos, borrachos, y llorad, gemid, bebedores todo de vino, por el mosto, pues se os ha quitado el vino de la boca. Y es que muchas veces necesita Dios despertarnos cuando no estamos viviendo en la esfera del espíritu y es necesario darnos un cimbronazo. La profecía es un cimbronazo. La profecía es una campana. Otra forma por la cual se conocía a los profetas era como atalayas, atalayas del pueblo. Una atalaya es una torre que construían cuando estaban en guerra dos naciones para que se montara una persona en esa torre vigía, que era una torre alta de madera, y desde ese nivel, del que podía ver todo desde arriba, entonces avisaba al ejército al que pertenecía de cuándo o en qué momento se allegaba el ejército invasor. Y nuestro Señor Dios nos dice muchas veces, he puesto como vigía, o le decía al mismo Ezequiel, yo te pongo como vigía en mi pueblo. Es decir, yo te elevo tu perspectiva para que tú puedas avisar a los demás lo que se viene, porque ellos no están en mi perspectiva, ellos están viendo en la perspectiva del suelo bajito, están viendo desde el balcón del piso 1, pero yo estoy viendo desde el balcón del piso séptimo. Entonces, te voy a subir a mi balcón, te voy a mostrar mi perspectiva para que tú anuncies a los de abajo que no quieren despertar, para que despierten y suban, que yo los quiero subir a mi perspectiva. Y caminar en los tiempos proféticos o vivir la profecía y comprenderla es vivir desde la perspectiva de Dios. Y caminar desde esa perspectiva de Dios es vivir más tranquilo, porque entonces cuando pasa algo que Él ya había anunciado, yo con tranquilidad, pese a que lo que anuncie sea algo duro de vivir para la humanidad o para un grupo de personas, yo voy a poder tener tranquilidad en que en la profecía Dios también consuela y nos dice cómo se va a desarrollar toda esa profecía. O cómo hacer para que ese tiempo que Él ve, esa probabilidad o ese potencial de un evento en convertirse en algo catastrófico, por el hecho de que nos arrepintamos pueda cambiar. Entonces Dios nos regala toda su perspectiva y el potencial de cada acto que puede desencadenar una consecuencia mala en nuestra vida. Él nos puede ayudar a darnos la solución para que ese potencial no se libere y sea todo lo contrario y cause todo lo bueno que Él quiere que sea causado en nuestra vida. Entonces, cuando yo me alineo con la profecía, estoy despertando a la realidad de Dios y viendo desde su perspectiva. Y la iglesia debe caminar de manera profética. La iglesia debe caminar sabiendo y conociendo las profecías de Dios, sabiendo cómo se va a levantar el espíritu del anticristo que nos narra Juan, cuáles son las manifestaciones, cómo seduce al hombre, las nuevas ideologías, cómo nos puede atrapar, cómo nos puede hacer intentar otra vez estar en ese estado somnoliento, en ese estado de sonambulismo espiritual. Pero la profecía te despierta y hace clic en tu corazón y en tu espíritu. Entonces dice así, despertaos borrachos y llorad, gemid bebedores todos de vino por el mosto, pues se os ha quitado el vino de la boca.
los están despertando, estaban felices, comiendo tranquilos, y les dijo, señores, hay algo que va a pasar y tienen que despertar. Ha invadido mi tierra un pueblo fuerte e innumerable. Sus dientes son dientes de león. Y es que si nos acercásemos a ver uno de estos animales, estas langostas, es como un grillo gigante. Estos tienen como unos colmillitos, una boca que es capaz de ruñir y corroer hasta la corteza más dura de los árboles. Entonces, no hay árbol o no hay sembrado, por fuerte que sea, que no quede arrasado por un enjambre de estos animales. Sus dientes son dientes de león, sus mandíbulas de leona. Ha devastado mi viña. Dice mandíbulas de leona porque es la leona la que suele cazar. Y las langostas salen de cacería a comer. Entonces hace el juego de palabras entre el león y la leona. Verso 7. Ha devastado mi viña, ha hendido mis higueras. O sea, la viña acaba con todas las uvas, acaba también con los higos. Dice, las descortezó y derribó, dejando blancos sus sarmientos, secó hasta la corteza más dura. Lamentate como virgen ceñida de saco por el prometido de su juventud. Es decir, lo que les estoy diciendo es fuerte. ¿Recuerdan cómo hicimos la introducción sobre la profecía? Pues aquí, esta profecía empieza a volverse una doble profecía. ¿De qué forma? Israel ciertamente recibió a través de Palestina, desde la península arábigo-sinaítica, recibieron muchas veces estas langostas, ¿cierto? Pero, pero no solamente era una plaga de langostas la que estaba profetizando Joel, sino que Joel estaba utilizando la figura de plaga de langostas que iba a sobrevenir sobre Israel, iba a llevar a una hambruna. Estaba anunciando también cómo el ejército de Asiria iba a llegar con todos sus caballos, porque los asirios eran especialistas en la montura. Y esta especie de mamelucos o guerreros a caballo y con arco, eran capaces incluso cabalgando de atinar con un arco, montando a caballo y apuntar. Y eran supremamente peligrosos porque todos estos jinetes de Asiria eran capaces de doblegar la primera línea de cualquier ejército. Y después se perdían. Llegaba la segunda línea del ejército asirio con todos los lanceros enfrente y después en medio flagor de la batalla, los caballos que ya habían tirado, ya habían arrojado con arco sus flechas, volvían a rodear al ejército enemigo y era una estrategia supremamente eficaz en ese tiempo. Entonces eran el terror porque invadían muy rápido. Y él está asociando el ejército asirio con el ejército de langostas, de cómo las langostas son como ese caballo formado, una formación de muchos hombres que va a llegar como una plaga y va a arrasar, porque eso es lo que hacían los ejércitos cuando llegaban y arrasaban a los lugares a los que iban a conquistar. Violaban, robaban, tomaban prisioneras, incendiaban y acababan con todo, tal cual como un ejército de langostas. Entonces, esta profecía comienza a tener un sentido dual, porque Dios, con algo que va a pasar, anuncia algo que va a pasar con las langostas, también anuncia algo de los ejércitos. Y lo vamos a comprender más adelante, cómo va teniendo sentido y cómo Dios incluso puede anunciar algo desde una perspectiva tan genial. Han cesado la ofrenda y la libación en la casa de Dios. Claro, porque si no hay animales, ganado que alimentar, el ganado se muere. Si el ganado se muere, entonces, ¿qué sacrificios se van a llevar al templo?
Y si tampoco hay cebada, no hay trigo, no hay vino, entonces, ¿con qué se van a hacer libaciones? Por eso nos dice, han cesado la ofrenda y la libación en la casa de Dios. Los sacerdotes, los ministros de Dios están en duelo, los campos devastados, la tierra en luto, porque el trigo ha sido destruido, el mosto se ha secado, se ha agotado el aceite. Si no hay aceituna, no hay aceite. Confundíos, labradores. Perdón, si no hay sí, a olivo. Confundíos, labradores. Lamentaos, viñadores, por el trigo y la cebada, pues se ha perdido la cosecha del campo. La viña se ha secado, la higuera está enferma, el granado, como la palmera y el manzano y todos los árboles del campo están secos. La alegría ha huido, avergonzada de entre los hombres. Entonces estamos hablando que la devastación de todo este reino vegetal llegó incluso a afectar lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, y era la adoración a Dios. Detengámonos un momento acá. Cambiemos las langostas por lo que está sucediendo ahora. Ahora, lo que estamos viviendo ahora. Las langostas de miedo en todo el mundo. Estamos viviendo en unas langostas, una plaga de langostas de temor. Las personas tienen temor de salir porque afuera están las langostas del temor. Sin decir que este virus no exista, pero el temor es peor. ¿Qué está pasando? Las personas no se están congregando, no nos podemos reunir y levantar oraciones unos por otros, sí a través de este medio, pero los estrechones de mano, los abrazos, el vernos a los ojos y decirnos cara a cara las cosas, es como si no tuviésemos ese lugar para reunirnos como iglesia. Y lo que para ellos era el templo, para nosotros es la vida en coinonía, la vida en iglesia. Tenemos la fortuna de tener estas redes digitales, pero pensemos un momento y se nos está arrebatando también la oportunidad de estar juntos, juntos como iglesia. Y este duelo también lo estaban viviendo ellos. Y dice, los sacerdotes están de luto por eso, porque no tienen dónde celebrar, dónde cantar, dónde alabar a Dios todos juntos como iglesia, dónde compartir la palabra del Señor. Verso 13. Ceñíos y lamentaos, sacerdotes, llorad, ministros del altar. Venid, pasad la noche cubiertos de saco, ministros de mi Dios. Saco es una forma es como un luto, ¿no? Es como un duelo. Es algo que se pone sobre la cabeza en señal de luto, ¿no? Porque las ofrendas y libaciones han desaparecido de la casa de vuestro Dios. Promulgad ayuno santo, pregonad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad a Dios. Ay, aquel día, pues, el día de Dios está próximo. Vendrá como asolación del Todopoderoso. ¿No han desaparecido de nuestros ojos el mantenimiento y de la casa de nuestro Dios la alegría y el júbilo?
La simiente se pudre debajo de los terrones. Los graneros están devastados, los alfolíes destruidos, porque ha faltado el trigo. ¿Cómo mugen las bestias? Los hatos de reses, vacunas andan errantes por no tener pastos. Perecen los rebaños. Oh Dios, a ti clamo, porque el fuego ha devorado las pastizales del desierto y las llamas han abrazado todos los árboles del campo. Las fieras del campo se vuelven a ti también ávidas, porque se han secado las corrientes de agua y el fuego ha devorado los prados del desierto. Quiero que miremos nos detengamos aquí y miremos algo, y es cómo cuando se destruye nuestra vida material, de alguna manera también afecta nuestra vida espiritual. Como cuando no tenemos lo necesario, lo que es eficaz para nuestra subsistencia, lo del diario vivir, lo esencial, se nos cuesta buscar a Dios. Nos es más difícil buscar a Dios y es un acto normal. Pero miren cómo Dios está hablando a los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Dice nuestro Señor que a su iglesia ha constituido como profetas, sacerdotes y reyes, ¿no? En un creyente, en alguien que sí hace parte de la iglesia, está ese ministerio sacerdotal también. Porque nosotros cuando predicamos, cuando le enseñamos a otro, cuando catequizamos, cuando evangelizamos, cuando llevamos a una persona a los caminos del Señor, estamos siendo profetas porque estamos anunciando su verdad, ¿verdad? Estamos siendo reyes porque somos hijos del rey. Y estamos siendo sacerdotes porque unimos a otros. Profetas porque anunciamos, reyes porque somos hijos del rey. Entonces, y sacerdotes porque unimos. Miren cómo cuanto más lo esencial nos esté afectando, cuanto más nos debemos acercar a Dios y buscarlo a Él. Y no sentirnos solos y unirnos como iglesia y buscarlo a Él, que Él es solícito a nuestra necesidad. Comprendamos que la necesidad no sea el impedimento para alejarnos de Él, sino que lo convirtamos aún en un motor y podamos decir, como en la profecía, ceñidos y lamentados sacerdotes, llorad, ministros del altar. Venid, pasad la noche cubiertos de saco, ministros de Dios. Únanse, lloren, giman su necesidad. Es lo que está diciendo el momento de devastación. Capítulo 2. Tocad la trompeta en Sión. La trompeta de la cual hablemos que es un cuerno, que se utiliza, un cuerno hueco, debidamente tratado, con el cual los profetas, los reyes o en el ejército, este cuerno se llama el shofar, daban anuncio a todo el pueblo. Con eso se convocaba a todo el pueblo. Al sonido de la trompeta se convocaba a la asamblea, todo el pueblo, para escuchar la palabra de Dios. O un anuncio importante. Dice, dad en mi monte santo la voz de alarma. Tiemblen los habitantes todos de la tierra, que viene el día de Dios. Aquí la profecía se tuerce aún más en el tiempo. No solamente nos está hablando del acontecimiento de una plaga de langostas que iba a suceder en 500, 600 años antes de Cristo, sino que también nos iba a anunciar el cautiverio de los asirios, de los israelitas, perdón, por mano de los asirios,
cuando iban a aniquilar el pueblo de Israel, la parte del norte, y a su vez nos está anunciando el final de los tiempos. Entonces Joel pudo rasgar en el tiempo de Dios, en ese tiempo kairos de Dios, pudo vislumbrar cómo el tiempo se torcía y a partir de un advenimiento de una plaga de langostas, Dios le mostró la invasión de Asiria y el final de los tiempos. Podríamos decir entonces que Joel es un libro apocalíptico. Es un libro de revelación apocalíptica, es un libro que nos habla del final de los tiempos. Y es bien interesante esto. Dice, día de tinieblas y oscuridad, verso 2, día de nublados y densa niebla, se extiende sobre los montes como la aurora. Un pueblo numeroso y robusto, semejante a él, no ha existido desde los siglos, ni después de él volverá a existir por generaciones de generaciones. Seguimos utilizando el mundo de las langostas y un enjambre de langostas que prefiguran la invasión asiria y también el final de los tiempos. En la guerra que nos hablaba el profeta Ezequiel de Armegido, la guerra de Armagedón, la guerra entre Gog y Magog. Adelante hablaremos un poco de eso. Bien. Delante de él va el fuego consumiendo, y detrás la llama abrasa. Delante de él es la tierra como el paraíso de Edén. Detrás queda convertida en desolado desierto. Ante él no hay quien escape. Parecen caballos y corren cual jinetes, como ruido de carros sobre las cimas de los montes, como crepitar de las ardientes llamas que devoran la paja, como pueblo robusto en orden de batalla. Ante él las gentes se llenan de zozobra, todos los rostros se demudan, corren como valientes, asaltan los muros como hombres de guerra, marchan cada uno por su senda y no confunden sus caminos. Y este efecto, a la luz del profeta, viendo él una plaga de langostas, es más o menos también como una bandada de aves. El enjambre de langostas es a las aves una bandada. ¿Cómo puede una bandada de aves, no sé si han visto de pronto esas tórtolas volar, ya no se ven tanto en Medellín, pero a mediados de los años 90 se veían muchas bandadas de tórtolas volar y parecían haciendo una coreografía. Y yo de niño me preguntaba cómo no hacen para chocarse, cómo no ve uno por allá como voladito del resto, sino que parecen todos como en una especie de coreografía, de performance, como que deleitaba los ojos de todos ver a las aves haciendo esto, movimientos y jugando, o cuando ves varios delfines jugueteando y parecen haciendo coreografías. Al igual es que ellos, las langostas no se chocan unas con otras, a pesar de ser miriadas, millones y millones de langostas no se chocan unas a otras y en perfección van andando en medio del enjambre. De esa manera él está hablando del ejército asirio y de la guerra que va a venir en el final de los días, que se va a dar entre Gog y Magog. Dice, corren como valientes, asaltan los muros como hombres de guerra, marchan cada uno por su senda y no confunden sus caminos, ni aprieta ninguno a su vecino. Va cada uno por su calzada y aun atravesando por entre las armas, se precipitan sin romperse. Es, es genial esta descripción, una descripción supremamente colorista de lo que es un enjambre. Mejor no lo pudo haber hecho o dicho. Asaltan la ciudad, corren por las murallas, escalan las casas y entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se conmueven los cielos, se oscurecen el sol y la luna. Hay varios historiadores
que hablan muy interesante de todo esto, de cómo era incluso, a veces era tan fuerte y tanta la cantidad de langostas que parecía que eran las 6:30 de la tarde cuando se oscurecían. Ciudades africanas enteras se han oscurecido por eso. En Egipto han habido plagas por esto también. Entonces, miren lo fuerte que es esta situación y lo colorista. No sé si Claudia tiene por ahí una imagen, si la puede mostrar, una imagen de cómo, y esto es muy pequeño a comparación, de un enjambre apenas iniciando en una ciudad y se oscurece toda la, la ciudad. Pues aquí no estamos hablando de una exageración de Joel. Incluso en esta imagen que pude averiguar, apenas se estaba formando el enjambre. Apenas llevaba un tiempo de inicio de enjambre. No había pasado la peor situación. Ni casi que ni podías abrir la ventana o abrir la boca porque allá te llegaba la langosta. Pero pobres los que le tuvieran fobia a los insectos o a las langostas en ese tiempo, yo creo que hubiera sido una catástrofe. O un enjambre de cucarachas voladoras, yo creo que le daría un paro a más de uno. Hasta el hombre más valiente. Miren esto. Y las estrellas extinguen su brillo. Dios hace sonar su voz ante su ejército. Su campamento es inmenso, pues es fuerte el ejecutor de sus palabras. Grande es el día de Dios, sobremanera terrible. ¿Quién podrá pues soportarlo? Plaga de langostas, invasión a Siria y el final de los tiempos. 3 estadios del tiempo unidos en una sola profecía. Ese es el poder de un Dios que está por fuera del tiempo. Voy a dejar aquí para que nos quede tiempo de hacer 3 o 4 oraciones por las necesidades de las personas que nos escriben y, y quedémonos con esto. Dios no tiene límites. Que tu fe no limite a Dios. Que tu manera de percibir el tiempo no sea limitación para tu oración. Comienza, comienza a orar con un Dios que está por fuera del tiempo. Y seguro muchas cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. Y lo vas a ver, porque tomándolo en serio a Él y conociendo un poco, para poner tu fe sobre ese poco que vas conociendo de Dios, vas a ver cómo se refleja en tu vida eso que vas conociendo de Dios a través de hechos y de manifestaciones de su gloria. Señor, gracias. Señor, te damos por este día. Gracias por cada persona. Gracias, Señor, por cada niño, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret, tu mano sanadora extendida por cada niño con cáncer, al que hayan tenido, Señor, acceso nuestros ojos y el que podamos saber, Señor, no solamente por esta referencia que hace Alejandra, sino que nosotros hayamos visto un chico con cáncer, Señor, y maldecimos de raíz toda célula cancerígena que se haya topado con nuestros ojos, en el nombre de Yeshua de Nazaret, y lo desatamos. Gracias por Juan Miguel, Señor, gracias por el milagro del cual escuché hoy, Señor, de este niño que me alegró mucho el corazón, y de cómo tú aislaste ese cáncer de su estómago, Señor. Ahora, esto que tú aislaste, Señor, para perfección de tu santo nombre, Señor, y para tu gloria, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Esta masa que se ha formado, Señor, alrededor de ese tumor, sea completamente extinguida y secada, seca en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias, Señor. Y sorprenda más a los médicos de lo que lo has hecho, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret.
Gracias por Juan David Ruiz, Señor. Padre, una revelación de tu no tiempo, Señor. Una revelación de tu no tiempo. Una revelación y consuelo de tu Espíritu Santo. Dale, Señor, un destello de lo que tú conoces para que descanse y el duelo sea por el conocimiento que la vida no termina acá. Y producto, Señor, de esa certeza, venga la alegría y la gratitud de que tenemos un Dios, Señor, que nos creó con un espíritu inmortal y que cimentado en Jesucristo, que nos da la vida eterna, Señor, nada tenemos que temer, Señor. Y no tenemos que tener espíritu abatido y de congoja, sino de alegría y gratitud, Señor, en tu nombre, es mi Señor Jesucristo. Gracias por María, Señor, y por Manuel. Gracias, Señor. Espíritu de sabiduría y alegría, Señor, y creatividad sean en ellos, Señor. Y tu mano guiando, Señor, a estos chiquillos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias porque nos van a dar alegría, Señor. Y alegrías a este mundo, Padre, que los recibe de brazos abiertos porque han nacido de tu voluntad. Gracias, Señor, por Rodrigo. En el nombre de Yeshua de Nazaret, todo tumor se detiene, Señor. Y van a salir como mantequilla en esta operación, Señor. Guía los pasos y las manos de los médicos, porque la medicina ha sido producida, Señor, por la sabiduría que tú nos das. Pero que ángeles guíen las manos de estos cirujanos en el nombre de Yeshua de Nazaret. Unido a todos mis hermanos, hoy lo pido y lo desato en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por David. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, estas calcificaciones o estos productos cálculos en el nombre de Yeshua de Nazaret se destruyen, Señor, y salen por una vía renal, por una manera de evacuación normal en el nombre de Yeshua de Nazaret. Hoy desatamos que se rompen, se desintegran y evacúan en el nombre de Yeshua de Nazaret. Señor, dale una revelación en sueño, Señor, a David, para que él se acerque más a ti, Señor. Y el milagro nunca sea confundido con una casualidad. En el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Gracias, Señor, por la casa de María Fernanda, Señor. La paz que tú nos has dado, paz sobrenatural y líquida, sea para ella, Señor, y su casa y todo lo suyo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy bendecimos, Señor, el oído interno de Astrid. Se detiene, Señor, ese tinnitus, ese zumbido, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Todos los microhuesos que componen, Señor, el oído interno y la parte externa, la corona y todo lo que constituye, Señor, la audición y lo que esté produciendo ese sonido se detiene en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ponte tu dedo índice ahí donde estás sintiendo esta molestia y en el nombre de Yeshua de Nazaret, la sanidad y el milagro, si hay algo que reordenar allí, gracias Espíritu Santo por tu presencia y sea reordenado de manera sobrenatural, porque te encanta hacerlo. Gracias, Señor, por Juan y Sandra, Señor. Gracias por lo que ya es, por lo que tú ya conoces, que será, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por lo que tú ya ves, que para nosotros es el futuro, que sea manifiesto y motivo de alegría para ellos, Señor. En el nombre de Yeshua de Nazaret, Señor, todo espíritu de alcoholismo, hoy le reprendemos, Señor, y aquello que motiva el alcoholismo, Señor, sea interceptado como por una saeta angelical, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y una restauración, Señor. Y gracias porque pones bálsamo sobre la columna de Mariela, y te pedimos eso, Señor, no por beneficio propio, sino de aquellos que están sufriendo, Señor. En misericordia te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre, por el vientre, Señor, de Cristina. Y gracias, Señor, y bendigo, Señor, todo su sistema reproductivo en voz de todos los que me están escuchando. Y al unísono, Señor, todos pensamos y decimos amén a tu intención, porque la intención de Dios es vida, y vida sea sobre ti, mujer. Señor, gracias por Janet, gracias por su trabajo, Señor, porque en ti ya está, porque en ti ya está, y se ha desatado un milagro en su vida, Señor. Gracias por Olga.
Y gracias por lo que haces en ella, Señor. Y gracias porque ella hablará. Ella hablará muchas cosas que ni aún se imagina, Señor, de lo que tú estás y harás en ella, Señor, haciendo. Gracias por Janet, Padre, todo su sistema ocular, Señor, toda la integridad de sus ojos y lo que compone y cada célula, Señor. Paséate, Espíritu Santo, Señor, y tú que has dado la vía y tú que ejecutas lo que está en la mente de nuestro Señor, sea hecho, Señor, y extendemos la sanidad sobre ella. Y gracias por Jennifer, Señor. Ayúdale, Padre, y dale una visión, Padre, y ejercicio, revelación, Señor, esta noche, de qué movimientos ha de hacer, Señor, para organizar su espalda y en el entretanto, Señor, alivia el dolor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo quede, Señor, en nuestro corazón, cada palabra. Amén. Dios les bendiga, un abrazo y que la paz sea con todos.